Casa supermillonaria a través de la ley Stop Maduro impulsada en el Senado de Estados Unidos. Evalúan maximizar recompensas. ¿Espionaje ofensivo o defensivo? Jorge Rodríguez se zafa de Edmundo González con audios en mano, mientras María Corina Machado se refiere a pruebas de extorsión. El peor momento. Al menos 18 trabajadores de la prensa en el exilio y varios detenidos en crisis postelectoral venezolana. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos a viernes 20 de septiembre del año 2024. Les saluda Mildred Manrique. Es momento de revisar las informaciones destacadas, pero antes quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ahora sí, comenzamos. Los senadores estadounidenses Rick Scott y Marco Rubio han propuesto elevar la recompensa por la captura de Nicolás Maduro de 15 a 100 millones de dólares con la intención de intensificar la presión internacional contra el gobierno venezolano. La medida busca supuestamente motivar a la entrega de información clave que conduzca a su arresto y que estará financiada básicamente por los bienes incautados al propio Maduro y a su círculo cercano. Génesis Pérez nos amplía. En medio de la creciente crisis política en Venezuela, tras las controvertidas elecciones del 28 de julio, los senadores estadounidenses Rick Scott y Marco Rubio han presentado un proyecto de ley que busca aumentar significativamente la recompensa por la captura de Nicolás Maduro. Actualmente la recompensa es de 15 millones de dólares, pero la nueva legislación propone elevarla a 100 millones de dólares. El senador Rick Scott ha sido un crítico constante del gobierno de Maduro y del enfoque de la administración Biden-Harris hacia Venezuela. En un comunicado, Scott afirmó: "Ha llegado el momento de que Venezuela se libere del régimen ilegítimo del dictador Nicolás Maduro. Durante años he instado a la administración a tomar medidas más severas, pero han optado por una política de apaciguamiento que solo ha fortalecido a Maduro y sus aliados en Cuba, a expensas del pueblo venezolano". Con el tiempo hemos aprendido que el caso particular de Venezuela está más allá del tráfico de drogas, es decir, es un fenómeno que tiene una naturaleza absolutamente criminal, pero que está mezclada con actividades también terroristas, y eso lo hace muy peligroso, muy difícil de tumbar. Por eso todas las estrategias que se han llevado a cabo hasta ahora han fallado. Scott subrayó que la recompensa sería pagada con bienes incautados de Maduro y otros funcionarios del gobierno, evitando el uso de fondos de los contribuyentes estadounidenses. Por su parte, el senador Marco Rubio también mostró su apoyo a la legislación, asegurando que Estados Unidos debe hacer más para detener lo que calificó como el narcodictador Maduro. Rubio ha pedido a la Interpol que emita una alerta roja para facilitar la captura de Maduro y destacó que esta ley será un paso clave para aumentar la presión sobre el gobierno venezolano. La propuesta de aumentar la recompensa a 100 millones de dólares busca no solo debilitar el control de Maduro, sino también motivar a actores claves dentro y fuera de Venezuela para proporcionar información que lleve a su arresto. Es momento de la pregunta del día, amigos. Recuerden, de lunes a viernes la consiguen en todas nuestras plataformas digitales. Nosotros queremos interactuar con ustedes y leer sus comentarios. La de hoy está relacionada a lo siguiente. Los senadores de Estados Unidos, Rick Scott y Marco Rubio, han propuesto elevar de 15 a 100 millones de dólares el pago a cambio de información clave que los lleve a la pronta captura del presidente de Venezuela. Pero entonces, ¿qué impacto crees que pueda tener un posible aumento de la recompensa por Nicolás Maduro? El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, cumplió con su amenaza y develó pruebas de la negociación que produjo el exilio de Edmundo González Urrutia, asegurando que el gobierno venezolano nada tuvo que ver con una presunta coacción. Algo que el líder opositor sostiene que no fue participación del gobierno español y que María Corina Machado se refiere como pruebas de extorsión. Joan Álvarez nos cuenta más.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, reiteró que no hubo coacción alguna en la salida del país de Edmundo González Urrutia y, por el contrario, afirmó que los recibió cordialmente en la Embajada de España, en donde estaba presuntamente bajo los efectos del alcohol durante la conversación que fue grabada por los representantes de Nicolás Maduro. Pruebas que fueron mostradas este jueves y que sugieren, según el delegado negociador del gobierno, que el ex candidato capituló en su intención de reclamar la victoria del pasado 28 de julio. Esta es una capitulación que hace el señor González Urrutia de una determinada posición y de una determinada aspiración que fue derrotada por el pueblo de Venezuela el 28 de julio. Esto es una capitulación. En uno de los fragmentos develados se plantea que no se tiene previsto juramentación alguna de González Urrutia como presidente de la República en el exilio o una figura parecida a la del denominado interinato de Juan Guaidó, a lo que presuntamente el ex candidato dice estar de acuerdo. Conviene al país y creo que el mundo igual. Ahí, tema central. Mi invento de exilio, presidente de plástico, de papel, de papelito, eso está claro y está clarísimo, él y todo su tropa. La cantidad de la que manda terminó por la vez. Luego, el tema de respetar los poderes públicos, se discute. Hay formas de decirlo, hay formas de expresarlo, porque a lo mejor podemos intentar algo. Por su parte, la líder opositora en la clandestinidad, María Corina Machado, afirma que González Urrutia fue chantajeado y extorsionado para que saliera del país en una negociación en la Embajada de España, en la que supuestamente se le obligó a elegir entre el exilio o su libertad. Edmundo, como él mismo dijo, fue objeto de una extorsión y un chantaje, donde se le dijo que su vida corría peligro. Algo así como o el exilio o el helicoide. Todos sabemos que el helicoide es una cárcel de torturas, el centro de torturas más grande de América Latina. Y esa frase él me la dijo a mí. Lo que me están diciendo es o el exilio o el helicoide. Y al final dijimos, bueno, y él tomó una decisión porque él debía estar a salvo para poder seguir dando esta lucha. Ante esta diatriba en donde el gobierno español también se ha visto salpicado, Edmundo González Urrutia emitió un comunicado aclarando que ni el embajador ni su gobierno formaron parte de la coacción a la que presuntamente fue sometido y que produjo su salida del país a poco más de un mes de los cuestionados comicios presidenciales. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Para muchos, la prensa venezolana está atravesando su peor momento debido a la censura, la persecución, pero también por las detenciones. Desde el pasado 28 de julio, día en que se llevó a cabo la elección presidencial, al menos 18 trabajadores de medios de comunicación se han visto obligados a buscar el exilio para resguardar su integridad. Algo que lamentablemente no ocurrió con otros colegas que se encuentran tras las rejas. Marina Glot con los detalles. Según proyecciones de la organización no gubernamental Transparencia Venezuela, de 180 naciones, el país se ubica en el puesto 159 con las peores condiciones para ejercer el mejor oficio del mundo. En Venezuela la libertad de prensa no existe, según defensores de derechos humanos. Más de 400 medios cerrados en 20 años, concesiones vencidas como medida de control, amenazas, censura y persecución son evidencia de ello. Luego de las elecciones del 28 de julio, la situación se recrudeció. Entonces, la verdad oficial iba a ser sustituida por la verdad paralela de ellos, un estado paralelo creado con un centro electoral, un sistema de transmisión, y ahí está, mire, es toda esa gente. Fuente confiable. Fuente confiable. Esa es la red de la manipulación, mire, puedes leerlo. Ahí está hasta donde tal cual, imagínate tú, el pitazo. Efecto Cocuyo. El miedo a represalias después del 28 de julio se ha apoderado de muchos trabajadores de la prensa en Venezuela, como el comunicador Luis Gonzalo Pérez, que luego de acompañar a la líder opositora María Corina Machado en la campaña, empezó a vivir un calvario.
Tuve que tomar la decisión de salir de Venezuela. Me encuentro en el exilio como millones de venezolanos. Nunca estuvo en mis planes de vida, en mis planes personales, laborales, el tener que salir forzosamente de mi propio país. Y por eso, luego de casi 2 meses de estar escondido, puedo contarles la situación que ha venido pasando conmigo. Actualmente 8 profesionales de la comunicación en Venezuela están tras las rejas, luego de las presidenciales. En el exilio, actualmente, postelectoral, nos encontramos más de 18 profesionales de la prensa, entre periodistas, entre fotógrafos, fotoreporteros, corresponsales internacionales. Lamentándolo mucho, estamos atravesando una situación en donde no se nos respetan nuestros derechos, en donde hay periodistas en Venezuela actualmente presos, imputándosele cargos como terrorismo. El Sindicato Nacional de la Prensa ha denunciado que existe un toque de queda no decretado contra periodistas y la Operación Tuntún amenaza con encarcelar la verdad. Marina Eglot, Somos Impacto, Venezuela. Amigos, seguimos con más. No se despeguen de nuestra pantalla. A continuación, Impacto en 60 segundos. Asamblea de Ecuador exhortará a Noboa para que solicite orden de detención contra Maduro. Con 79 votos a favor y solo 50 en contra, el Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una resolución para exhortar al presidente Daniel Noboa a solicitar orden de detención contra su homólogo venezolano Nicolás Maduro. El proyecto fue presentado por la legisladora del movimiento Gente Buena, María Teresa Pasquel, la cual pidió un cambio en el orden del día de la sesión para incluir la resolución, que fue respaldada por la mayoría. En otras noticias, ONU celebra que Argentina facilitara el ingreso y la regularización de venezolanos. Varias agencias de Naciones Unidas celebraron este jueves la decisión de Argentina de permitir el ingreso y la regularización de migrantes venezolanos que tengan sus documentos caducados ante las dificultades planteadas por el cierre del Consulado de Venezuela en Buenos Aires después de las elecciones del pasado 28 de julio. El comunicado detalla que la medida entrará en vigor este 20 de septiembre con una validez inicial de 90 días prorrogables. Una medida además que busca brindar protección y soluciones duraderas, permitiendo residencias temporales y permanentes. Y cambiamos de tema. Durante un Consejo de Economía, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de una Junta Interventora para los puertos del país con la finalidad de limpiarlos de la corrupción. También firmó un decreto de rango, valor y fuerza de ley inmediata para constituir un Estado Mayor de Exportaciones no petroleras. Natalia Roca con el informe. Nicolás Maduro anunció este jueves durante el Consejo de Economía capítulo Exportación la creación de una junta inventora de los puertos venezolanos para limpiarlos de la corrupción. Tenemos ya 13 trimestres consecutivos de crecimiento autosostenido, sostenible, de la economía real. Y lo más bonito es de la economía no petrolera, aunque la economía petrolera crece. Y crece, y crece. Maduro firmó un decreto de ley para construir el Estado Mayor de las Exportaciones no petroleras, el cual será coordinado por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Además, la ejecutiva anunció que Venezuela ha registrado un incremento en la exportación de 248% en relación a la Cuarta República. Esta actividad, presidente, es fundamental para vencer el bloqueo criminal contra Venezuela. Nuevas fuentes de ingresos en divisas para el país y sobre todo la diversificación, diversificar los productos que se están exportando. Además, Maduro denunció a su exministro Alejandro Fleming de ser muy cobarde y muy flojo y le llamó corrupto. Dijo también que se arrepiente de haberlo nombrado a la cabeza del Ministerio de Comercio en su momento. Hay que cuidar a Venezuela en los puertos. Cuidar los puertos y cuidar a Venezuela. En la pulcritud de todo lo que se exporta y en la pulcritud de quienes importan mercancías, bienes de capital para la economía. Finalmente, Maduro designó a Germán Eduardo Gómez Lares como presidente de la Junta de Intervención y Reestructuración de los Puertos del país y presidente de Bolipuertos,
y a la hija del número 2 del chavismo, Daniela Cabello, como presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones. Amigos, gracias por acompañarme cada día en el noticiero de todos los venezolanos. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Información sin censura. Soy Mildred Manrique. Nos vemos el lunes.